Vamos a ver cómo hacer un gestionamiento de objetos de esquema. Esto es muy importante para los administradores de bases de datos, pero también hoy en día para los desarrolladores seniors es muy importante que conozcan cómo gestionar estos esquemas, estos objetos de esquema a partir de una base de datos. En nuestro caso, utilizando Oracle 12c. ¿Qué objetivos nos hemos propuesto para esto? ¿Cómo administrar las restricciones, es decir, los constraints? ¿Cómo crear y utilizar tablas temporales? Y cómo crear y utilizar tablas externas. Aspectos que ya para la parte de un proyecto es muy importante y obviamente a veces no solo trabajamos con nuestras bases de datos relacionales de manera uniforme, en este caso Oracle, sino que podemos estar trabajando con SQL Server, Postgres, MySQL, entre otras, ¿verdad? Veamos cómo vamos a hacer para manejar estas restricciones. Sintácticamente nosotros cuando adicionamos constraints, lo hacemos cuando creamos tablas, pero una buena práctica es alterar la tabla y aplicarle los constraints. Esto es una buena práctica que se propone. Entonces, nosotros vamos a alterar una tabla y podemos adicionar o dropear una restricción. Dropear, eliminar una restricción, pero sin modificar la estructura como tal de la tabla. También podemos habilitar o deshabilitar restricciones. Hay momentos que estamos en operaciones, probablemente hicimos una restricción de un check constraint, un valor de not null, pero de alguna manera cuando ya estamos en operaciones, vemos que esta modificación, a pesar que hicimos testing en una unidad de UAT, nos dio problema. Entonces, a veces no hay que recrear la tabla como tal, no hay que dropear. No, más bien, probablemente lo que tenemos que hacer es deshabilitar esa restricción y posteriormente ver qué pasó, qué parte del análisis que hicimos no estuvo correcto. Entonces, esto nos permite poder habilitar o deshabilitar restricciones. Otro aspecto es adicionar una restricción, ¿verdad? En el caso de not null, utilizando la cláusula modify, al momento que nos vamos dando cuenta que ya en el día a día ese atributo verdaderamente tuvo que haber sido declarado not null. Entonces veamos cómo adicionamos un constraint de llave foránea, ¿verdad? En foreign key a la tabla M2, indicando, por ejemplo, que un manager deberá existir como un válido empleado en la tabla M2. Entonces nosotros hacemos alter table M2, modify, la tabla ya existe, employee ID, primary key. Entonces estamos declarando esta llave primaria, ¿verdad? Sobre el atributo employee ID en esta tabla M2. Pero también podemos alter table M2, add constraint, vamos a ponerle un nombre y esto es importante en el manejo de los constraints, que los constraints deberán de tener nombres mnemotécnicos que me hagan inferir qué tipo de constraint es. Entonces, en Oracle tenemos, digamos, una tabla, una vista del diccionario de datos que se llama User Constraints. Entonces nosotros podemos ir a ver los nombres de los constraints y a partir de eso poder saber para qué. Si no, él le pone un correlativo que probablemente desconozcamos, un sys con un valor correlativo que no vamos a saber qué realmente representa ese constraint. Entonces una buena práctica es hacer eso. Add constraint en Manager FK, Foreign Key, Manager ID, Reference M2, Employee ID. En este caso estamos haciendo una de llave foránea y hemos hecho una de primary key. Nosotros también podemos dropear los constraints y esto es bien fácil. Alter table, el nombre de la tabla, drop constraint, en este caso en Manager FK, ¿verdad? Y estamos removiendo ese constraint. También podemos remover esa restricción, ¿verdad? Si nosotros en el caso queremos, pero en cascada, es decir, que aquellos que hagan
de alguna manera referencia, ¿verdad?, a esos constraints, pues lo que intentamos es que se pueda de alguna manera poder asociar que aquellos que hacen relación a él, pues de alguna manera no van a tener consistencia, porque si no tengo la primary key en el caso de M2 y yo tuviera una tabla que hace referencia a él, pues si he dropeado esta primary key, probablemente hay otra tabla que hace referencia a él. Y no me va a permitir dropear esta primary key si de alguna manera ya hay otras tablas que hacen referencia. Entonces en Cascade sí me lo va a permitir desarrollar como tal. Entonces esto es importante porque lo que intentamos es que la base de datos respete la integridad que tenemos. Entonces, otro aspecto es que nosotros podemos especificar, dropear algo en online, es decir, en vivo, como nosotros le llamaríamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Alter table, ¿verdad? My M2, drop constraint, mnamepk online, ¿verdad? Obviamente debemos de saber que esto tiene un impacto en el performance de la base, porque lo estamos haciendo, como dicen, en caliente. Entonces, por lo tanto, esas operaciones que nosotros hagamos de DML, de insert, update, delete, van a ser de alguna manera afectadas cuando estamos haciendo este tipo de restricción. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta eso. Hay una cláusula muy importante que se llama onDeleteCascade, que esta me permite borrar las filas que son hijos cuando una llave padre es borrada. Entonces tenemos este ejemplo: alter table M2, add constraint mdfk, foreign key, department ID, reference departments, department ID, onDeleteCascade. Entonces, ¿qué tenemos que, digamos, en este caso comprender? La base de datos, cuando vea la palabra onDeleteCascade, cuando los datos en la tabla padre, que en este caso sería departments, porque es ella a la que se hace referencia, cuando borremos un registro de esa tabla y tenemos empleados de ese departamento, esto lo que va a hacer es que cuando se borre el registro de departments, digamos departments igual 10, nos va a borrar los registros o las filas o tuplas de la tabla emp, ¿verdad?, que hagan referencia a ese valor 10 de department ID. En este caso, nos borraría con onDeleteCascade estos registros. Veamos la otra, digamos, cláusula, onDeleteSetNull. Tenemos un conjunto de valores de filas hijas y esta lo que va a hacer es que en vez de borrarnos los registros en las tablas hijas, nos va a setear a null los valores que hacen referencia a ese código de department y lo va a poner en valor null. Aquí hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Si usted en la tabla N2 a department ID lo declaró not null y usted hace que al eliminar el department ID, él va a intentar, por un lado, setearlo a nulo, es decir, dejarle el valor null, borrarle ese 10, pero si tiene un constraint not null, entonces la tabla va a comenzar a mutar. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera no va a saber a cuál de los dos constraints hay que hacerle caso. Entonces, estos aspectos son bien importantes al momento que usted configure estas cláusulas cuando usted define, en este caso, foreign keys, ¿verdad?, en las tablas. Entonces, algunas restricciones cuando hacemos en cascada. La cláusula Cascade Constraint es usada también con la cláusula, puede ser con la cláusula Drop Column, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera tiene que tomarlo en cuenta al momento que usted está haciendo uso de este concepto.
Otro aspecto importante que usted tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando usted haga esto, la cláusula Cascade Constraint borra todas las restricciones que refieren a la primary key y a unique. Cuando usted defina columnas que sean unique, ¿verdad? Debe de tomar en cuenta cómo afecta esta cláusula Cascade Constraint, ¿verdad? Como tal. La cláusula Cascade Constraint también borra todos los constraints multicolumna definidos sobre las columnas dropeadas. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta al momento de utilizarlo. Entonces, veamos este ejemplo. Yo tengo alter table, ¿verdad? M2, drop column, employee ID, cascade constraint. Entonces, esto de alguna manera tengo que tomarlo en cuenta. ¿Qué es lo que yo esperaría, verdad, cuando se haga eso? Que de alguna manera todos aquellos constraints que hacen referencia a esa primary key, ¿verdad? Lo va a hacer en modo en cascada para que en su efecto no haya problemas. Vean el alter table test 1 drop. Vamos a call 1 pk, call 2 fk, call 1 cascade constraint. Entonces lo va a hacer de alguna manera en cascada ese dropeo de esas columnas para que en su efecto esas referencias no se vayan, esas foreign key no vayan a hacer referencia a esos atributos para que de alguna manera no me dé problema al momento de la inserción. En otras palabras, se van a borrar esas llaves foráneas. Otro aspecto es que nosotros podemos renombrar de alguna manera columnas. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, ¿verdad? Debemos de estar bien claro que vamos a renombrar el nombre de la columna. Y esto, ¿verdad? Cuando lo hacemos, no debería de dar conflicto con el nombre de cualquier existente columna en la tabla. Es decir, que obviamente en esa tabla yo no puedo estar renombrando la columna de marketing, ¿verdad? En la tabla marketing, el team ID por ID. Porque si existe, de alguna manera no me lo va a dejar hacer. Eso tenemos que estar bien claros. Entonces, podemos utilizar la cláusula rename constraint de la sentencia alter table para renombrar una existente restricción para una tabla. En este caso, vamos a cambiarle el nombre al constraint. Digamos que definimos ya un nuevo estándar de cómo trabajar los nombres de los constraints, que eso es una buena práctica. Y en la tabla marketing teníamos un constraint que se llama mktg-pk y le vamos a poner new mktg-pk. Entonces, la base de datos me permite hacer eso. Otro aspecto es que yo puedo deshabilitar un constraint, que es un aspecto que probablemente nosotros quisiéramos hacer. Entonces, alter table m2 disable constraint en dt-fk. Entonces ahí me va a deshabilitar ese constraint. Si yo le pongo que además lo haga en cascada, me va a deshabilitar ese constraint y aquellos constraints que hacen referencia, ¿verdad?, a ese constraint. ¿Cómo activarlo? Pues lo inverso. En vez de disable, enable. Alter table M2, enable constraint, el nombre del constraint. Cuando nosotros creamos una primary key, debemos de estar claros que automáticamente se crea un índice unique. Entonces, cuando nosotros de alguna manera habilitamos esa primary key, se habilita ese índice unique de nuestras tablas. Hay un concepto, ¿verdad?, en las bases de datos que es la forma de cómo realmente operan los constraints. En este caso, ¿verdad?, nosotros tenemos que digamos, como ciertos atributos en los constraints. Uno que se conoce como deferable o no deferable, initial defer o initial immediate,
que es muy importante cómo se van a aplicar. En el primer caso tenemos un alter table dep2, add constraint dep2 y dpk, primary key, department ID, deferrable, initial defer. Este constraint, ¿verdad?, se va a aplicar hasta el final de la transacción. No se va a aplicar de manera automática, nomás, por ejemplo, nosotros hacemos un insert. Entonces, esto es importante que usted lo maneje. Entonces, usted puede hacer un set constraint, ¿verdad? Y cambiarlo de cómo lo definió y ponerlo immediately. Immediately va a significar que automáticamente al momento que usted hace la operación, la sentencia de ML, de manera automática se aplica ese constraint. Y otro aspecto es que además nosotros en la sesión, obviamente si tenemos los privilegios, podemos también cambiar la forma de cómo va a operar el constraint. Alteration, set constraint, immediately. Entonces, si usted ve el initially deferred, espera hasta que termine la operación para comprobar la restricción. Hasta que terminemos la transacción, probablemente hicimos insert, update y nosotros hacemos commit. Entonces en ese momento se va a dar aquellos constraints, es decir, se van a activar aquellos que los tenemos bajo esa modalidad. Pero por defecto la base de datos los hace initially immediately y ese comprueba la restricción al final de la ejecución de la sentencia. Cuando usted hace la sentencia de insert, de update, de delete, dependiendo del tipo de operación que esté haciendo, se va a hacer. Entonces vean este ejemplo. Create table en new sal, salary number, constraint sal-ck, check salary mayor que 100, deferrable initially immediately. Lo que va a hacer es, de alguna manera, que cuando chequee el salario mayor a 100, ¿verdad?, de alguna manera, cuando usted lo ingrese y no cumpla esta restricción y digamos está haciendo un insert, no lo va a dejar insertar porque él se va a activar de esa manera. En cambio, cuando usted tiene el bonus, ¿verdad?, CK, entonces en ese caso es diferente. Usted lo tiene deferrable initial defer. Este bonus, ¿verdad?, mayor que 0, lo va realmente a validar cuando usted haga commit. Entonces ahí se va a comenzar a aplicar este constraint. Entonces, en algunos eventos, a veces nosotros necesitamos, por ejemplo, usted quiere modificar una llave primaria y hay otras que han hecho referencia a él. Cuando usted la quiere de alguna manera modificar, hay hijos que están visualizando esa información y por lo tanto no van a dejar que usted lo cambie. En cambio, si usted lo pone deferrable, ¿verdad?, entonces initially defer, lo que va a hacer es que va a permitir que modifique la llave primaria, que otras hacen referencia, modifica en la llave foránea y luego usted hace commit y él va hasta ese momento a aplicar ese constraint. Nosotros podemos dropear, eso ya lo conocíamos en un video anterior, drop table en new sal. Pero cuando utilizamos la sentencia push, en este caso lo que nosotros estamos haciendo ya es que además de que nos dropee, nos va a liberar el espacio disponible que tengamos en nuestros segmentos a nivel de en este caso, de los table spaces que nosotros estemos trabajando. Entonces, push es como que hiciese una limpieza, ¿verdad?, de la tabla. Recuerden que cuando la base de datos tiene un flashback, ¿verdad?, es como que usted tuviera un recycle bin, que la base de datos cuando usted lo dropea, se va a una bandeja de reciclaje. Pero de alguna manera es decir que nosotros podemos recuperar
esa tabla si accidentalmente la borramos. Entonces, para ello, pues es una operación de administración que hay que hacer, ya no se puede hacer a nivel de desarrollo, pero deben de tomar en cuenta que en este caso Oracle tiene ese concepto que usted lo aplica. El purge como tal, ¿verdad? Limpia esas áreas y la única manera de recuperar es a través de un backup. Entonces el purge es como que cuando usted aplica el truncate table, que limpia, ¿verdad? La tabla y limpia los espacios a nivel de la estructura de segmentos que tiene en la base de datos. Ahora veamos el concepto de tablas temporales. Este es un concepto muy importante. Bueno, Oracle emplea tablas temporales. Estas tablas temporales, ¿verdad? Existen en la base de datos y van a existir durante la duración de la transacción o la sesión que usted tenga. Entonces, en este caso, ponemos el ejemplo como cuando usted utiliza, digamos, una aplicación, ¿verdad?, de el carrito de compras. Entonces, usted verá que para ese tipo de aplicación, las tablas temporales son bien útiles. Por ejemplo, entonces en un carrito de compras, en una aplicación en línea, usted puede utilizar una tabla temporal. Y usted sabrá que, digamos, en ese carrito de compras, cada artículo, ¿verdad?, me representaría una fila, temporalmente, ¿verdad?, estaría en esa tabla. Mientras usted está de alguna manera almacenando en ese carrito de compras todos los artículos que usted quiere guardar, adicionar o remover, durante esa sesión, esos datos están de manera privada en su sesión. Es decir, no quiere que las demás sesiones estén viendo lo que usted está haciendo. Entonces debe de saber que esas tablas temporales son tablas privadas a nivel de sesión. Después de que usted finaliza, digamos, esa compra, usted va a hacer el pago. Entonces la aplicación lo que hace es que mueve esas filas que usted eligió en el carrito de compras y lo va a colocar a una tabla permanente. Y al finalizar la sesión, es decir, cuando usted ya hizo la compra, entonces esos datos en la tabla temporal automáticamente son borrados. Entonces las tablas temporales desde esta perspectiva me facilita mucho, ¿verdad? De alguna manera el poder gestionar bien el uso de la memoria en la base de datos. Entonces las tablas temporales son definidas de manera estática, ¿verdad? A nivel del diccionario o la metadata de la base de datos. Usted también puede crear índices, puede crear temporalmente en la base de datos. Entonces, los datos en esos índices tienen el mismo comportamiento que tienen los registros de las tablas temporales. Es decir, que cuando usted termine su sesión, ¿verdad?, o la transacción sea completada, de alguna manera se van a borrar esos índices. Además, se pueden crear vistas, ¿verdad?, y triggers temporales asociados a esa tabla temporal. Entonces, ve acá, create global temporary table char n number the date on commit delete rows. Esto significa que esta tabla temporal usted la va a tener definida en el diccionario y que esta tabla, hasta que usted haga commit, los registros de esa tabla se van a borrar. En el otro caso, tenemos create global temporary table today cells on commit preserve rows as select asterisco from order where order date igual sysdate. Esto significaría que la tabla temporal que se llama today cells se va a preservar, ¿verdad? Digamos los datos, y en este caso hasta cuando usted termine de alguna manera la sesión, estos datos prácticamente va a ser un truncate, ¿verdad? Para que en su efecto no quede ningún registro grabado. Entonces hasta que esa sesión, ¿verdad?, se finaliza
entonces nosotros vamos a poder hacer uso, ¿verdad?, digamos, de esos registros. El otro concepto son las tablas externas. Este es otro concepto muy importante cuando queremos asociar Oracle con otras tablas externas, otras bases de datos como tal. El primer concepto es que hay que crear un directorio. Entonces nosotros necesitamos un directorio para donde vamos a ubicar esas tablas temporales o hacer ciertas operaciones de tablas donde necesitamos un repositorio donde resida cierta información. Entonces es create or replace directory, el mdir, as y la ubicación. Y hay que dar un gram read on directory, ¿verdad?, de mdir to al usuario que usted va a utilizar. En este caso, el ejemplo hora 21. Entonces, estos dos elementos son importantes, uno para crear el directorio y otro para poder hacer uso de ese directorio. Entonces, veamos cómo creamos una tabla externa. En este caso, digamos, create table, ponemos el nombre de la tabla. En este caso, el nombre de la columna con el tipo de dato y cómo va a ser la forma de organización, ¿verdad? Organization externa, el tipo de driver con el cual usted se va a conectar, si lo va a hacer vía, digamos, loader o lo va a hacer vía data point, ¿verdad? Oracle maneja estas dos formas de conexión o un Java, ¿verdad? Una conexión de driver de Java para que usted pueda acceder a esos datos externos, porque son tablas externas. El default directory, se recuerda, por eso hay que crear un directorio. Y el access parameter, la forma de cómo nosotros vamos a acceder a esa información. Y el location, la ubicación de esos archivos. Y usted vea que reject limit, si es 0, significa que con un error de un registro que no sea aceptado, abortará la transacción, y o un número limitado o unlimited, que no importa cuántos registros sean rechazados, pero se va a crear esa tabla, digamos, a partir de esa fuente externa. Entonces veamos este ejemplo utilizando Oracle Loader. Usted hace create table all m y le ponemos fname, ¿verdad? char 25, lname char 25, organization externa, type Oracle Loader, lo vamos a utilizar a través de este componente, y default directory mdir, el que creamos previamente, access parameter, le digo que los registros van a ser delimitados por cada nueva línea. No vamos a tener un archivo bad file. Cuando hay registros que no se cumplen, entonces se van a ese archivo. Y el log file para que me dé la bitácora de todo el proceso, cómo se ha desarrollado. Para los administradores, esto es muy importante porque si quiero determinar qué pasó, por qué no pasaron los datos, pues ahí voy a encontrar. Pero digamos en términos de un desarrollo, pues podríamos poner esa información. En un curso de administración sí tendríamos que profundizar un poco más, pero esto es como para tener una idea, ¿verdad?, de cómo utilizarlos. Entonces, fields terminated by, por coma, es decir, que cada atributo va a ser terminado por coma. Ese va a ser el delimitador, como cuando usted lee archivos CSV en Excel y usted le dice delimitado por coma, y automáticamente en las celdas él le pone las columnas. Entonces, fname va a estar en la posición del 1 al 20 de tipo char en ese archivo, lname en la posición del 22 al 41, y la localización de ese archivo, ¿verdad?, es en.dat, como es un archivo externo, desde ahí. Y paralel significa que se va a ejecutar paralelamente ese proceso, como que usted lo distribuyera en 5 procesadores, ¿verdad?, que de manera en paralela estén cargando datos. Generalmente los datos que se leen desde afuera a veces son archivos con alta carga de datos, entonces hay que paralelizar la ejecución de ese trabajo, de ese jobs.
y reject limit 200, es decir, que se rechace todo el proceso si alcanza el límite de 200 registros que no vengan con los parámetros específicos. Entonces, perfectamente una vez yo ya he hecho eso, yo puedo hacer un select asterisco from all them y yo puedo estar leyendo los datos desde ese archivo en .dat, pero recuerde que esos datos realmente están en ese archivo en .dat. Pero mi lectura de select parecería como que esos datos yo los tengo realmente en mi base de datos. Yo puedo hacer ese proceso, pero hay una forma de leerlos externamente. Yo tengo sintácticamente mi estructura en mi base, pero los datos, la población de datos realmente está en un archivo externo, en un .dat, en un archivo .txt, ¿verdad? Como tal. Otra forma es cómo crear una tabla externa utilizando, por ejemplo, el Oracle Data Point, ¿verdad? Una herramienta muy poderosa para hacer importaciones y exportaciones de datos, ¿verdad? De manera lógica en la base de datos. Para los administradores esta herramienta es una herramienta que le facilita mucho. Entonces, Create Table en X, defino la estructura, Employee ID, First Name, Last Name, le digo la forma de la organización, Oracle Data Point, el Default Directory Endir y Location, yo tengo en 1.x y en 2.x. Esto significa que tengo dos archivos localizados. Y le digo que lo haga de manera paralela y a select employee ID first name last name from employees. Entonces, ¿qué me representa? Usted podría decir esto, ¿verdad? De alguna manera, usted debe saber que usted está utilizando, ¿verdad?, esta herramienta en la cual usted está creando una tabla. Entonces, usted en el directorio que nosotros hemos definido, lo vamos a hacer y de alguna manera tenemos una forma de tener esa información y hemos creado realmente la tabla externa a partir de Oracle Data Point. Es decir, que a partir de mis datos de employees, yo realmente he creado, ¿verdad?, mis archivos externos. Entonces, esto es muy importante para que usted vea que usted puede leer datos desde las tablas internas de su base de datos y poderlas insertar a tablas externas, ¿verdad?, de su base. Entonces, algunas veces es necesario que cierta información que tenemos en Oracle, probablemente tenemos un SAP y el SAP está en SQL Server y necesitamos enviar nuestra información a través de archivos. Esta herramienta nos puede ayudar y enviar esos datos y de alguna manera que estén en esos archivos externos y esos externos pues ya importarlos a otra base de datos o que yo quiera pues leerlos desde ahí. Entonces, muy importante esta forma de ilustrar cómo puede utilizar, ¿verdad?, este driver que se llama Oracle Data Point. Entonces, importante para que usted pueda leer datos desde archivos externos y cómo crear tablas externas a partir de esta herramienta. En resumen, que hemos visto: administrar restricciones, crear y utilizar tablas temporales y crear y utilizar tablas externas. Nos vemos en el siguiente video.